Bienvenidos a un video más de Conversando con Pedro y Giovanna, o Giovanna y Pedro. Hoy vamos a tocar un tema de verdad muy interesante, Cierto. que es ese cambio permanente, pero con conciencia. ¿Cómo lograr un cambio que perdure en el tiempo y que sea consciente? Y no solamente consciente y permanente, sino que realmente produzca un cambio total. O sea, que puedas despegar. Sí. ¿Por dónde empezamos? Para eso se necesitan tres aspectos importantes. Sí. Uno es la alimentación, la otra es la capacidad y la disciplina de hacer ejercicio. Y el tercero, la higiene. La higiene. Teniendo esos tres aspectos se produce un cambio no solamente en un individuo, sino también en una población, en una sociedad, en una ciudad, en un país. Sí. A partir de ahí es que se produce como un destape total cuando se logra hacer eso. Sí, entonces empecemos con la alimentación. Claro, cuando nosotros empezamos a hablar de la alimentación, de repente en sus mentes vendrá pues la idea de la alimentación pues a través de nuestra boca. O sea, la alimentación física, la que podemos palpar y que sentimos, ¿no? Que es la que masticamos. Claro, por supuesto, vamos a empezar a hablar por esa, ¿no? Por esa alimentación. Sí, pero esa alimentación como tal se va a trabajar en cuatro aspectos que ya lo estudiamos en el video anterior, en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, mental y espiritual. Igualmente va a ser la parte del ejercicio y la parte de la higiene. O sea, todos estos tres aspectos van a influir en estas dimensiones del ser humano. Sí. Entonces empecemos con la primera. Exacto. En el cuerpo físico, la alimentación es lógico. Nosotros debemos estar pendientes qué ingresa a nuestro cuerpo, qué calidad de producto estamos ingresando a nuestro cuerpo, qué frescura tiene ese alimento, Sí. qué consistencia tiene ese alimento, si es ajena de sustancias químicas y de toxinas. Y también si nosotros la toleramos, porque cada cuerpo es diferente. Entonces hay muchas personas que, por ejemplo, son intolerantes a la lactosa, otros son intolerantes al gluten, y entonces conocer bien nuestro cuerpo y darle de verdad lo que el cuerpo puede procesar, lo que puede digerir y lo que nos puede nutrir. Y que sea de calidad. Sí. Claro, eso sería la parte sólida, como podríamos decirlo, ¿no? Pero también está la otro alimento muy importante para el cuerpo, como es el agua, que ayuda a muchos procesos internos en nuestro cuerpo. Además, nosotros somos un 75% de agua. Como el planeta Tierra. Exacto, y deberíamos consumir como mínimo 6 vasos de agua al día, como mínimo, dependiendo de la actividad que tenga cada persona. Si una persona que trabaja mucho a nivel físico, es lógico que tendría que consumir más, o es un deportista de alto rendimiento. Y también, disculpa Pedro que te interrumpa, también va a depender del organismo, de tu cuerpo. Por ejemplo, es diferente un cuerpo que pese 43 kilos y mida 1,5 metros que un cuerpo que ya sea, no sé, 80 kilos o 90 y mida 1,80. Eso sería a nivel físico, ese tipo de alimentación. O sea, buscar nutrientes de calidad, de un buen origen, que no tenga toxina, no tenga cantidad química que pueda afectar a nuestro cuerpo como tal y interrumpe el proceso normal de la digestión como tal. Exacto, y también justamente para ayudar a esa digestión, como dice Pedro, es importantísimo consumir ciertas cantidades de alimentos crudos, por ejemplo, frutas, ensaladas. Una vez por ahí leí que eran la medida de un puño, Sí, también más se o puede. menos en cuestiones frescas. Lo otro, a medida de la medicina natural, generalmente es una buena cantidad de productos o ensaladas crudas, que vendría siendo por lo menos un 70% y un 30% de comida ya cocida, ¿okay? Para que haya un equilibrio, porque la verdura, los vegetales son el primer proceso
de la fotosíntesis prácticamente, entonces lo estamos alimentando directamente de esa energía. Sí. En cambio ya una preparación ya cocinada y demás ha perdido esa energía. Sí, me hiciste recordar, Pedro, en una oportunidad que estábamos con el maestro Carlos Moisés García, que él nos hizo una prueba. ¿Cómo es que se llaman esos? Radiestesia, Ajá, con radiestesia. Entonces él nos decía, pongan un alimento aquí al frente pues, de su estómago, es que les guste. Entonces quizás, no sé, la harina pan para hacer las arepas, o quizás otras personas una bolsita de papitas fritas, o quizás otras personas unos frijoles, las caraotas negras que tanto nos gustan en Venezuela. Y justamente él medía la energía. Y en una oportunidad, después que medimos todas esas cosas, o también que teníamos cerca en la casa, afuera había un árbol de moras. No se llama propiamente, creo que árbol, pero bueno, había moras. Y dijo, traigan unas moras. Las coloqué aquí y fue impresionante, o sea, la energía era más de 30 metros, o sea, mi energía aumentó. Y justamente, claro, allí se evidencia justamente en vivo y directo esa influencia de esos alimentos en nuestra energía, porque al final somos energía y nos estamos alimentando de energía. Pero había un detalle, esas moras eran desprendidas directamente del árbol. Exacto. Entonces no era que estaban guardadas en la nevera ni en un frasco en la cocina que había pasado varios días, sino que era directamente en ese momento. Espectacular, ¿verdad? Entonces se notó la amplitud de la energía. A partir de ese día bajaba todos los días a comer aunque sea 3 moras. Aparte que son exquisitas, me encantan. Eso sería a nivel físico nuestra alimentación, pero también tendríamos que hablar de la alimentación emocional. ¿Qué tipo de emociones estamos ingiriendo diariamente? Sean de alegría, de entusiasmo, de esperanza, ese tipo de emociones que nos llenan y nos motivan a continuar adelante, o estamos utilizando constantemente emociones de tristeza, de amargura, de odio, de envidia. Ese tipo nos disminuye el proceso. De hecho, también allí es importante cultivar relaciones sanas, o sea, que tengamos amistades y, o sea, pueden surgir también malos entendidos, porque a todos nos ha pasado que de repente hemos ido con la mejor disposición o hemos querido decir algo y nos malinterpretan y puede ser que la persona haya tenido un mal día o haya tenido una semana complicada y explote con nosotros, y quizás nosotros querramos de resolver todo inmediatamente porque no nos gusta sentirnos así, pero a veces hay que esperar los tiempos de la otra persona, porque quizás después de una explosión no quiera hablar contigo. Entonces uno respetar las relaciones, respetar a las personas, y también justamente ese es un tipo de no violencia, ¿no? Respetar los tiempos, y seguramente después uno mismo o la otra persona, ya cuando se sienta mejor, conversar otra vez y como todo, como que después esa tormenta todo se disipa, ¿no? Las nubes, y uno ve todo con mayor claridad. Uno dice, wow, sí, exploté, disculpa, no quise decir eso, o tuve un mal día y lo pagué contigo, ¿no? Como decimos en Venezuela. Y bueno, a pesar de eso, son nuestros altos y bajos, por eso estamos vivos, ¿no? Altos y bajos, y justamente después reconocerlos, identificarlos y ciertamente hablarlo, para después siempre tener buenas relaciones. Eso implica a qué sitio te vas constantemente, si vas a un bar o vas a un sitio donde te permitan desarrollar emociones de mayor altura, de mayor profundidad, o te vas a un sitio donde esas emociones se degradan y constantemente estás incluso pronunciando palabras que no corresponden porque la vibración tiene una energía poderosa, ¿no? Entonces, o pensamientos, eso te va a ayudar a cambiar ese nivel de vibración emocional, ¿no? Entonces, esa alimentación emocional es importante que veas que entra a nivel emocional en ti. Sí, inclusive a través de nuestros ojos con las películas que nosotros escojamos, si son de violencia, esa parte también puede producirnos emociones, ¿no? Exacto. Quizás así, hasta lloremos por algo, no sé, que sea romántico. O de nobleza. A veces mucho la nobleza nos hace, pero ese tipo de energía nos hace ser cada vez más ser humano.
pero hay emociones que los degrada como ser humano. Entonces hay que ver qué tipo de emociones ingresan a nosotros. Sí, y en esta parte también aplica, Pedro, corrígeme, la parte de la alimentación auditiva. ¿Qué tipo de música escuchamos? Eso entraría también en la parte emocional, Sí. porque hay músicas No, claro, hay para todos, gracias a Dios, en esta vida. sin apartar el tipo de género de música, Sí. pero hay que buscar músicas Las de que 432 Hz, ¿no? podría ser, pero hay músicas muy agradables que tienen letras muy bonitas, Sí. que son muy poéticas y que nos elevan. O músicas así como clásicas que nos ayudan a elevarnos. Pero hay música que utiliza mucho el do, entonces de vez de elevarnos nos baja. Ese sonido do es demasiado Sí. bajo y constantemente nos va bajando el nivel. Pedro, pensé que justamente en este momento ibas a decir algo que a mí me gusta que dice Pedro, que lo que enaltece al hombre, Bueno, esa es una cosa del maestro Marcelli, que lo dije en el otro video, sí, que él decía, todo lo que enaltece un ser humano enaltece a la humanidad, y todo lo que degrada a un ser humano degrada a toda la humanidad. sí, porque al final somos todos una red. Sí, una red. Ahora ya más o menos esa sería la parte emocional, Sí. pero viene ahora cómo alimentar nuestro cuerpo mental. Entonces ahí entra más o menos lo que decía Giovanna, la película que ves, qué tipo de película ves, qué tipo de libro lees, o sea, porque te puede ayudar a elevarte y tener otras formas de ver la vida, como si lees cosas de disparo, de grosería, eso te va como degradando, o Como que si leyeras poesía. es muy distinto a que Sí. leyeras una novela de las más bajas que empiezan a hablar que te mateo, que están haciendo la parte de la sexualidad, y lo que te vas haciendo bajando el nivel, ¿no? También Entonces, los libros de las enseñanzas, ya sea de Buda, hay tantos escritores, tantos maestros que... podemos agarrar de la India a Tagore, podemos hablar de grandes sabios que han traído grandes enseñanzas. Entonces todo eso nos va a ayudar a elevar nuestra capacidad mental y estar orientado. Como dice, un átomo no se mueve si no lo miras. No sé si les ha pasado a ustedes, alguien cuando estabas estudiando y tenías buscando qué temas ibas a hacer para tu tesis, qué nombre le ibas a poner a tu tesis, no se te ocurría nada, no sabías qué hacer, pero cuando lograste ya enfocar ya el nombre de la tesis que ibas a hacer, después eso te aparecía por todos lados. Sí. Ibas en el metro y te aparecía de repente un letrero referente a eso, o alguien te hablaba referente a eso, o sea, porque es como ley de atracción. Entonces, lo que tú lleves como pensamiento, como ingreses en la alimentación de la dimensión mental, vas a rodearte de esa vibración. Entonces es preferible que busques una elevación más elevada. Sí, porque al final la mente se dice que también es un músculo de nuestro cuerpo que hay que ejercitar, inclusive también con juegos como Sudoku. Pero hablando de los libros, quería también puntualizar o sugerir un libro que se llama Enseñanzas Vivientes, del maestro José Manuel Estrada Vázquez, venezolano. Sí. Claro, no es que lo van a conseguir en librerías y eso, pero cualquiera que desee pues leer algo de ese maestro pues tan grande nos puede escribir por aquí abajo. Hay también otros libros como de Khalil Gibran, son libros muy bonitos. Están también los libros de El Jardín del Amado. O sea, son libros de autoestima. Esos libros de autoestima son excelentes porque ya empieza a ver otras cosas, otro mundo, buscando las cosas positivas de la vida. Sí, también el otro libro que me gustó mucho fue El Kybalión. El Kybalión es el libro inicial para este camino de la espiritualidad o de las escuelas que tú quieras desarrollar en forma muy consciente todos estos aspectos. Sí. Y pasamos a la parte espiritual. No, la mental, ok, la espiritual. Sí, la parte espiritual. ¿Cómo alimentamos la parte espiritual? Primero... Porque Pedro, disculpa, o sea, uno dice, bueno, ya el espíritu es perfecto, ¿no?
cómo entonces alimentar a nuestra parte espiritual. Espíritu, experiencia, vivencia. Ok, empiezas a tener vivencia y a reconocer que tú eres parte de todos y todos son parte de ti. O como decía el maestro Machel, la unidad dentro de la diversidad y la diversidad dentro de la unidad. Entonces eso nos permite comprender que no hay distinción de credo, raza, color o partido político o de fútbol o de juegos deportivos, ¿no? Entonces que todos somos un solo ser. Cuando comprendemos eso, que cada uno de nosotros somos un solo ser y que en cada uno de nosotros está una chispa divina y que esa chispa divina está en ti, está en mí, está en todas partes, empezamos a buscar vivencia y experiencia de altura y de profundidad para lo que decía el maestro Machel, y lo vuelvo a repetir: lo que enaltece a un ser humano enaltece a toda la humanidad, lo que degrada a un ser humano degrada a toda la humanidad. Y cuando empiezas a tomar conciencia de eso, empiezas a entrar en el mundo y alimentándote en forma muy clara, muy segura de lo que es la espiritualidad, sin confundirlo con lo que es la parte de religiosidad. Sí. Que ahí caemos. Entonces ahí vienen las divisiones. Cuando un ser es espiritual, no le importa ingresar a una mezquita o de entrar a una sinagoga o de entrar a una iglesia o a un mundo chamánico, porque ve en cada ser, en cada actividad, en cada ritual lo divino. Sí. Porque incluso en la forma de alimentarnos, en cada cultura también hay una parte espiritual, es una vivencia, una experiencia que te va a llevar a un nivel más elevado, siempre y cuando ninguna de esas actividades te perjudique a ti como ser humano. Sí, entonces el espíritu para mí es algo que es justamente la energía, esa chispa divina que todos tenemos adentro y que no muere, porque al final el cuerpo físico, el emocional, el mental, pues es como cambiarnos la ropa, ¿no? Un día me voy a poner esta, un día me pongo la otra. Es como esta piel, ¿no? Que reencarna y va a cambiar. Pero el espíritu es único, es infinito, no tiene tiempo. Sí, y lo importante de todo esto es reconocernos que somos uno solo. Y si somos uno solo, existe una palabra: respeto. Y ese respeto también va ligado a otra: amor. Entonces el mundo gira en dos tipos de energía: una energía centrípeta que contrae, que es el amor, y una energía que expande, que es centrífuga, como la lavadora que te bota hacia afuera, que es la libertad. Cuando tienes agua en una mano, en esta forma se puede mantener porque no está completamente cerrada ni completamente abierta. Pero si aplicas demasiado amor, vas a contraer y el agua se va a diluir. Se cae, pues, se sale de nuestras manos. Se sale. Y cuando abres con mucha libertad, también se cae. Entonces, es aprender a buscar el equilibrio, el justo medio, o como lo dirían los hindúes, mantenerse encima del filo de la navaja sin cortarte. Entonces ahí empieza a alimentarte en una forma muy espiritual, sin perder detalle de todo lo que te sucede, ver si una hoja se cae, por qué, o sea, buscar más allá, empezar a notar la diferencia entre un color y otro, entre una nota musical y otro, ese espacio que hay entre una nota y la otra, el silencio. Sí. El silencio te permite penetrar cada vez más, y el silencio implica el no juzgar. Y cuando no juzgas, entonces simplemente te conviertes en un observador. Y cuando eres un observador, tu capacidad de compenetración es mayor. Sí, porque al final, como todos estamos compenetrados, todos estamos conectados, si nosotros, por ejemplo, en la meditación que mantenemos ese silencio, luego en la vida empiezan a suceder lo que podemos llamar milagros o conexiones, o eso se me olvidó ahorita el nombre, que cuando entras a un sitio tú dices, pero ya yo siento que aquí había estado, o cuando sucede una conversación, o cuando yo estaba pensando eso y también Pedro lo estaba pensando. Todos esos pequeños milagros justamente es cuando comprendemos y vivimos de esta manera. Es decir,
en un justo equilibrio, o tratamos de buscarlo, de comprenderlo, de vivirlo, entre nuestra parte física, emocional, mental y espiritual, y comprender que así como este microcosmo y este microcosmo, dos personas vivas, existimos miles de millones de personas, que imagínense cuando lleguemos a un grado tal que aunque sea, no sé, una décima parte de toda la humanidad comprenda esto, esa unión y ese crecimiento y ese bienestar en este planeta Tierra. Es el Algo cambio, hermoso. se producen los cambios, Sí. lo que veníamos diciendo al principio, es cuando se logra un cambio, cuando se toma conciencia, están centrados conscientemente. Sí. Ok, seguimos entonces con el próximo, que vendría siendo el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Sí, porque ahora hablamos solo de la alimentación. Sí. Pero ahora vamos a llevar el ejercicio en los 4 aspectos Sí. del ser humano. Sí. Entonces, a nivel físico, ¿por qué es tan necesario el hacer ejercicio? Bueno, imagínense, para mantenernos, porque eso es como que si tuviésemos un carro y nunca lo usáramos, se echa a perder, ¿verdad? Entonces es importante mantener nuestros músculos, nuestros tendones, el sistema óseo, cardíaco, el pulmonar, todo. Entonces el ejercicio es muy importante porque justamente nos mantiene activos, nos hace que respiremos mejor, que aumentemos nuestra capacidad pulmonar. ¿Y qué significa eso? Que va a llegar más oxígeno a todas nuestras células, y eso es un alimento importantísimo. Sí, el ejercicio nos permite que nuestros músculos estén tonificados y también si hacemos un poco de stretching, que tengan elasticidad. Se dice que un músculo demasiado tonificado es un músculo atrofiado. No sé si han visto muchas personas que van mucho a los gimnasios, tienen tremendos músculos, masas musculares muy elevadas, pero no pueden tocarse la espalda aquí atrás. Se reduce su movilidad. Su capacidad de flexibilidad no la tienen. Sí. Entonces, ese tipo de personas, ese músculo está atrofiado. Ahora, hay personas que tienen mucha elasticidad, pero no tienen tonificación. Ese músculo también está atrofiado. Entonces, es importante hacer un equilibrio entre tonificación y flexibilidad. Pero volvemos al justo equilibrio. Cierto. Ahí radica todo. Y lo que planteaba Giovanna me parece interesante, porque cuando tú haces ejercicio por unos 20 minutos aproximadamente, que es lo necesario, y de una forma constante, o vas a oxigenar toda tu célula, vas a hacer un mayor bombeo, vas a estimular las dopaminas, la circulación. Entonces tú vas a estar como más ágil para poder comprender cualquier cosa. Sí. No te estás en esa colocado en un sillón, sí, y sin hacer nada, que ya entonces los músculos te están cayendo porque no tienen tonificación. Sí, aparte que uno se siente mucho mejor, o sea, al respirar mejor, al tu cuerpo sentirte bien, o sea, ya después todo el día transcurre perfectamente bien. Aparte que también el ejercicio físico produce lo que es la hormona de la felicidad. Cierto, también. Pero hay que hacer para hacer ejercicio, se debe buscar una persona adecuada que te asesore si tienes mucho tiempo que no hace ejercicio, y si constantemente haces ejercicio, entonces buscar también, teniendo la persona o teniendo ya tú la experiencia, dependiendo la disciplina que quieras tomar, tener los implementos necesarios, la ropa adecuada, los zapatos adecuados, el sitio adecuado, que sea ventilado, y si va a ser en el sol, que no nos expongamos tanto al sol por muchas horas, sino un tiempo determinado. Y también la importancia del ejercicio es hidratarse bien y también dejar descansar al músculo, o sea, a tu cuerpo, y dormir bien. O sea, todo es un ciclo, porque si no luego te desgastas, se desgasta, el músculo también se desgasta de mucho ejercicio. También hay personas que tratan de hacer mercadeo con la parte deportiva y dicen, en 20 días vas a tener un cuerpo bellísimo y hermoso y te cuesta tanto. O sea, olvídense de eso, todo es progresivo y hay que tonificar. Primero, de repente, hoy trabajamos lo que son piernas, el día siguiente o a los 2 días trabajamos lo que son pecho, espalda, el otro día trabajamos los músculos de los brazos, y así vamos rotando todo el cuerpo, todos los músculos, para que haya descanso y después otra vez actividad. Sí, y después se vuelve parte de tu rutina de vida,
y después tú vas a sentir la necesidad de hacerlo. El día que no lo hagas te sientes como incómodo. Sí. Porque necesitas que tu cuerpo esté en actividad y eso te va a dar calidad de vida al final de tus días. Entonces no vas a andar con una panza gigantesca. Que los respetamos y los queremos mucho. También, pero eso es exceso de amor. Una amiga me decía amor al cibo, o sea en italiano aquí, a la comida. Entonces otros me han dicho, no, pero ¿cómo yo voy a rebajar esto? Esto me ha costado mucho. Es una inversión. Pero esa inversión al final de tus días Sí. de repente te va a producir malestar físico. Sí. Entonces tú debes apuntar, buscar calidad de vida. Sí, también lo que decía Pedro, discúlpeme que quería comentar esto, que eso también nos va a ayudar en nuestra vejez. Me hizo recordar a unos ejercicios o a unos videos de las personas asiáticas que ellos decían que los que se sientan, pues que ellos generalmente se sientan en el piso a comer, que ellos decían, es importante sentarse en el piso y tener la capacidad para levantarse, porque muchas veces estamos acostumbrados nosotros en la parte occidental a la silla, y después ya, o sea, no nos podemos ni siquiera sentar en el piso. Y también esta parte de hacer los ejercicios y poder sentarse y levantarse del piso también nos va a ayudar a evitar las caídas. Porque los músculos están tonificados. Entonces tenemos esa habilidad y tenemos lo que es el equilibrio también. Sí. Entonces eso es importante. Ok, seguimos entonces. Ajá. Eso fue la parte física. Ajá, y después de hacer ejercicio, Pedro, que hemos transpirado. Eso va para la parte de higiene. Ajá. Vamos con la parte emocional. ¿Cómo alimentar emocionalmente? Comí mucho, me comí toda esa parte. Sí. Hay que ejercitar tu parte emocional. ¿Cómo la ejercitas? Entonces, es empezar creyendo en ti mismo como persona, empezando a crear una autoestima elevada y tener una capacidad de asociarte con otras personas para que haya un intercambio emocional. Fíjense que actualmente uno llega a un elevador, un ascensor, y uno de broma dice buenos días. Nos decimos buenos días algunos. Entonces cuando entramos al ascensor, no sé qué tiene el ascensor arriba, pero muchos miran hacia arriba, otros miran hacia abajo, ven hacia un lado, pero no se atreven a mirarle los ojos a la persona que tienes ahí, o cuando entras ver a cada uno sus ojos. O también cuando entras a un sitio, un negocio, uno dice buenos días. Entonces a veces nosotros dos, yo le respondo a Pedro buenos días. Sí. Si nadie responde, yo le digo al buenos días. Entonces esa pequeña interrelación que hay de decir buenos días, sí, hace un ambiente completamente diferente y a la vez está ejercitando tu pena, tu miedo de hablar en público, porque de repente tienes miedo porque no te has desarrollado esa parte verbal tuya, pero las emociones, esa motivación de poderte comunicar te va a abrir puertas, porque eso va de repente a que otra persona converse contigo y te diga, oye, me pasó esto, aquello, lo otro, y empieza una interacción bellísima, hermosa. Y de repente algunos estarán diciendo, ay, pero ¿cómo me quito ese miedo? ¿Cómo nos quitamos ese miedo? Practicando. Todos podemos tener un celular, todos podemos tener un espejo en la casa, hablar contigo mismo, hola, ¿cómo estás? Hoy me sentí mal, o tienes una conversación difícil donde tus emociones pueden estar allí yendo de un lado a otro, esas aguas, practícalo primero, quizás déjate o grábate tu voz y escúchalo. Eso también son prácticas para tú ir entrenándote y dejando ese miedo. Y soltando esas emociones que a veces las tienes muy acumuladas, las tienes represadas, entonces cuando hablas, no hablas con fuerza y atropellas, maltratas a otras personas y por ende, por acción y reacción va a venir eso igual a ti. Y entonces, por supuesto que esto a todos nos ha pasado, porque sí, todos estamos en esta vida, en este camino, pero justamente identificar eso, identificar también lo que sentimos en nuestro cuerpo físico, porque a veces el corazón se nos acelera y tú dices, ok, ¿cómo hago? No, yo no voy a gritar, o voy a gritar, pero ok, ¿dónde voy a gritar o con quiénes? Para no violentar a la otra persona que está al lado, o voy a respirar profundamente, voy a calmar mis latidos y después hablo. Ese es un proceso de lo que es ejercicio, ejercitar tus emociones, estar en forma consciente ejercitando tus emociones. Sí. Entonces, ahí es un trabajo bellísimo, hermoso, que empiezas a conocerte,
¿Qué nivel de emoción tienes? ¿Dónde te afecta tus emociones? ¿Qué es lo que hace disparar tus emociones? Sí, porque uno a veces también puede estar en unas situaciones muy, muy difíciles que ciertas personas pueden gritar y tú dices, wow, o sea, yo en ese momento, a pesar de todo ese problema, de todo ese lío, yo me sentí tranquila, mis latidos no estuvieron más fuertes, yo tuve una mente clara, estuve centrada, mantuve el silencio y pude ayudar a mi hermano, a mi amiga, a la persona que estaba en ese momento, en esa experiencia difícil. O sea, no, obviamente vamos a ser parte de muchas situaciones buenas, no tan buenas, pero eso al final sería como juzgar. Entonces vamos a tener experiencias de vida que quizás hay algunas que nos gusten más que otras, sin embargo todo es perfecto para nuestra evolución, para nuestro crecimiento. Ustedes me dirán, bueno, pero esto no fue perfecto. Quizás en ese momento no lo entendí, pero más adelante mi mente o otras situaciones en la vida me va a hacer volver a esa situación y uno dice, ok, ya puedo hablar de eso sin llorar o sin sentir esas emociones y allí ves que lo superaste, ¿no? Sí, las emociones son maravillosas y como siempre, lo que hemos venido diciendo, no pierdan detalle. No solamente de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro. Porque ahí está el verdadero trabajo. Si tus emociones están serenas internamente, todo lo a tu alrededor va a estar sereno. Es parte de nosotros las emociones, así que abrácenlas. Sí, y no las tapen, déjenlas que fluyan. Porque una represa llena de agua en un momento se va a romper y va a llevarse todo. Entonces hay que tener cuidado con eso y esa es la parte de ejercitar las emociones, empezar dando pasito por pasito. ¿Cómo aprendiste a caminar? Cayéndote. Gateando, poco a poco. Entonces igualmente va a ser con la parte de ejercitar tus emociones. Ahora, ¿cómo ejercitamos nuestra parte mental? Nuestra parte mental. Sí. Voy a contar algo vivencial mío. Y los muchachos, compañeros míos de estudio, de bachillerato, de repente pueden acordarse de esto. Y tal vez ni se dieron cuenta, pero yo era una persona muy temerosa para levantar la mano y preguntar algo en el salón o decir algo. O sea, se me hacía un nudo gigantesco en la garganta. Que no te salía la voz, nada. Nada, y no podía preguntar ni hacer nada. Entonces, ¿cómo se ejercita ya a nivel mental todo esto? Es dando pasito a pasito. Sí. Cuando empieza a tener buenos libros que te alimentan, ¿y cómo lo ejercita? Hablando de esos libros, hablando de tu vivencia, de tu experiencia de esos libros. Pero no solamente ese libro que te llegó a tu mano, tú lo leíste, o esa película que viste de un nivel muy alto que te sirvió para... Hay que buscar algo que esté a favor o en contra de eso. Sí. Y cuando tú ya tienes una síntesis de esa tesis y esa antitesis, de la tesis que te dieron y la antitesis a favor o en contra de esa tesis, sacas una síntesis y esa síntesis la vas a llevar a tu vida diaria. ¿Cómo la puedes llevar a tu vida diaria? De repente, dando pequeñas exposiciones, hablando en forma de grupo, exponiendo tu punto de vista, pero ya con una vivencia. No con lo que leíste, ni lo que oíste, sino de lo que experimentaste con esa síntesis que lograste. En tu propia piel. Exacto. Entonces nadie te va a poder contradecir tu vivencia, tu experiencia. Sí, porque, disculpa Pedro que te interrumpa, yo no sé si a ustedes les ha pasado que han leído algo y uno dice, ok, lo entendí, pero después cuando alguien te dice, ok, explícamelo, tratas de como que explicarlo y tú dices, no, ya va, lo tengo que leer otra vez. Entonces tú mismo, cuando leas algo, tú también lo puedes expresar con tus propias palabras, a ver si de verdad entendiste, porque ese es el primer paso, ¿no? Externalizarlo y después vivirlo, comprenderlo. Para hacer una matesis de ti, de tu vivencia. Porque lo que hacemos diariamente, y decimos, esa persona sí sabe. ¿Pero qué sabe? Está repitiendo lo que aparece 1000 veces en el televisor, 1000 veces en un libro, o lo que tú oíste de otras personas. Pero ¿cuándo vas a empezar a hablar de tu vivencia? Con tus propias palabras. Y ahí es donde empieza a desarrollar esa capacidad mental, no solamente subjetiva
sino ni objetiva, sino es lo tuyo, lo que estás completamente sacando, cortando, jalando de la naturaleza, cosechando eso que has logrado leer, vivenciar, experimentar, y lo expones con una sonrisa, Sí. con una alegría, con un entusiasmo de vivir y con motivación, porque de repente cuando tú hablas, vas a hablar con una emoción tremenda. Me sucedió esto, pero logré esto, por aquello, y ya tus pensamientos van a ser como más finos, más claros, y vas a llegar al corazón de las personas. Y también vas a como que a invitar, sin hacerlo propiamente, a que otra persona también investigue o también quiera hacer, ¿Investigar? sí, o vivir esa experiencia que tú viviste, que te pareció, que te sirvió mucho. Tú también lo vas a hacer, lo vas a intentar hacer, lo vas a empezar a hacer o vas a investigar. Sí. Pero de una forma natural, fluida. No tienes que, porque una persona realmente para dar una exposición empieza a preparar esto, lo que va a decir, esto, y si se le pasa algo, se le olvidó todo el tema. Pero cuando tú has afinado tu mente, la has ejercitado bien, todo fluye. Sí. Es bellísimo. Es así. Sí. Y la parte espiritual, ¿cómo ejercitar tu parte espiritual? Viviendo conscientemente. Hay una palabra clave, no solamente viviendo de forma consciente, sino sirviendo conscientemente. No solamente, la gran mayoría de los seres humanos estamos en, si me das yo te doy, si no me das yo no te doy. Pero se han olvidado de que cuando uno da, el universo va a regresar con mayor fuerza, te va a dar mayor cantidad de cosas, pero sin pensar que vas a recibir. Es simplemente es un servicio bellísimo, y eso nos lo demostró el Maestro Jesús. Los grandes maestros de la humanidad tienen una gran capacidad de servicio. A mayor servicio, mayor humanidad de esa persona. Y se demuestra como un San Francisco de Asís, como un Buda, como grandes personalidades que se resumen, tenían una gran capacidad de servir a la humanidad. ¿Y qué significa para ti servir? Porque a veces, pues, lo primero que se viene a nuestra mente, bueno, yo te sirvo la comida, yo te lavo la ropa, te estoy sirviendo de una u otra manera. ¿Qué significa para ti? Porque Pedro estaba hablando de unas personas que llegaron a un nivel muy alto, de santos, y justamente cómo prácticamente toda su vida la ofrecieron para otros seres humanos, para ayudar, justamente para servir. Uno puede servir ayudando, uno puede servir tratando de ser un ejemplo a otras personas. O sea, inclusive sin decir nada, uno puede ayudar muchísimo pues con el ejemplo, con simplemente una mano en el hombro, con una mirada. Disculpa, hasta la capacidad de escuchar a otra persona, y esa persona va a decir gracias, y tú no has dicho ni una sola palabra, pero tuviste la capacidad de escucharlo, y en eso que le estaba hablando logró conseguir la respuesta que necesitaba, y la tenía dentro, pero cuando permitió fluir su hablar y el otro escuchar, el que estaba escuchando lo ayudó. Eso fue un servicio. Y uno lo siente, porque uno siente cuando de verdad te están escuchando, es una escucha activa. Y un abrazo bien dado. O sea, porque a veces se dan unos abrazos que es por, como diríamos, de colita de pato. O sea, sí, pero no hay un abrazo completo, sincero, a mí de me gustan hermandad. mucho los de que es de corazón a corazón, así. Y tienen que durar más de 20 segundos, pero ahorita no lo vamos a aplicar porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, que es bonito, pero hay un límite, ¿no? Sí. Ahora, esto es importante, practiquen servicio, pero diferencien de lo que es servicio, una buena acción y un trabajo. Son cosas completamente diferentes. El que quiera ejercitar la espiritualidad, empiece por el servicio. Con el corazón. De ser. Ok, nos faltaría la parte de higiene. Higiene.
Perfecto. La higiene es importante, como les decía anteriormente, justamente después de hacer ejercicio que transpiramos, que botamos todas esas toxinas. Es importante, aunque sea un duchazo, como decimos en Venezuela, una ducha corta, un baño rápido, es importante. Eso a nivel físico. Una ducha de unos 5 o 10 minutos, pero con agua a temperatura ambiente. Claro, van a decir, pero si estamos en... ¿A menos 2 grados? No. Okay. Recuerden la no violencia. Sí, la no violencia. Lo que es importante es que tu cuerpo tiene aproximadamente una temperatura entre 36 a 37 normal. Tendrías que hacer una temperatura más o menos 2 o 3 grados menor a eso, para que el cuerpo note un cambio. Y esto va a ser, primero, cuando tú tomas una temperatura, un baño con temperatura natural, ambiental en este sentido, no importa dónde tú estés en la localidad, va a hacer que tu sistema nervioso haga una vasoconstricción periférica a nivel nervioso para acumular esa energía, la contrae, pero inmediatamente por milésima de segundo sufre una vasodilatación. Eso va a hacer que la sangre circule más rápido por todo tu cuerpo, oxigenes todas tus células, los poros se cierren, se contraigan y empiece una mayor circulación por todo tu cuerpo. Eso te va a mantener relajado, pero alerta a todo, presente, vivo, despierto, atento. Es ese cambio. Aparte que logras limpiar toda la toxina que has producido el sudor. Ay, Pedro, pero me hiciste recordar algo espectacular por allá en Vía Ocumare de la costa, en esos ríos, que uno entraba, se bañaba, eso frío, ahí sientes de verdad ese cambio. Sí, es riquísimo, ¿no? Y sales con una energía, con una motivación de voy a entrar otra vez. Y te sientes como rejuvenecido. Sí. Si ustedes logran practicar eso, es una de las disciplinas del sitio donde nosotros pertenecemos, a la organización que nosotros pertenecemos, que es la Gran Fraternidad Universal. Esa es una filosofía de vida, bañarte constantemente con agua a temperatura ambiente, va a ser un cambio tremendo. Sí. Eso a nivel físico. A nivel emocional, ¿cuál sería esa higiene? Esa higiene a nivel emocional es sacar las emociones que te perjudican como ser humano e incluso rodearte de personas que tengan una capacidad emocional proactiva, que sean de elevarte, tener diálogos de altura, emociones bellas, hermosas, no que te perjudiquen, que te lleven a odiar, Sí, a cosas bajas. Bajas. Exacto, porque no sé si ustedes pues han percibido, y esto es importante también en este camino de la espiritualidad, cuando uno sale de una fiesta, o cuando sales de una discoteca, o cuando sales de un cine, o cuando sales de una sesión, por ejemplo, de personas que están hablando de estos temas, ¿no? De elevación. Entonces justamente cuando uno sale, ¿cómo te sientes? O sea, autoevaluarse y cómo te sientes, como obviamente no tenemos como el termómetro que mide la temperatura, ¿no? Cómo medimos nuestra energía, pero a medida que uno se va afinando, que se va volviendo más sensible, vas a sentir las diferencias. Y después obviamente a medida que tengas más conciencia, vas a evitar ciertos lugares o ciertas actividades, inclusive como lo que estábamos hablando antes, a medida que tu conciencia pues se eleva, vas a evitar también inclusive ciertos alimentos que te caen mal. La parte de ejercitar de la higiene de las emociones es empezar a sacar eso que no es necesario en tu cuerpo. Sí. Y solamente cuando estás consciente, sin perder detalle, empiezas a ver esto no es necesario. Cambio esa emoción negativa en una cualidad para mí. O en una virtud, exacto. Una virtud. Sí, sí. Y la higiene mental. O ibas a decir otra cosa, no sé. No, la higiene mental. Ay, esos pensamientos. No solamente los pensamientos, sino empezar a, ser selectivo en lo que lees, en lo que ves, en lo que oyes, en lo que sientes por el olfato. O sea, lo que les gusta, ser selectivo en todo. Y a nivel mental hay que tener mucho cuidado. Si la persona que te viene a hablar
viene a comentar cosas de otra Sí. que no tienen seguridad, sino que es un comentario que él oyó y él no está seguro. Entonces córtalo de plano y dile, no me comentes de eso, porque tú no sabes si es verdad o es mentira. Sí, o Y si- discúlpame, no quiero escuchar esto, no estoy preparado ahorita para esto, ¿no? Porque también uno puede decidir sobre qué escuchar y qué no. Una cosa que aprendí en la Gran Fraternidad Universal era que había un letrero muy interesante y era que aquí no se habla de política ni de religión, porque ese tipo de ejercicio, eso a veces no es que las religiones sean malas ni que la política sea mala. No, pero es que entran las pasiones del ser humano y ¡ay! Entonces empiezan a hablar mal de una u otra y esos pensamientos no son buenos. Entonces hay que No empezar, construyen, no destruyen. destruyen. Ujú. Entonces hay que empezar a leer buenos libros, ver buenas películas, reunirte con personas que te ayuden con sus pensamientos, su forma de vida, a elevarte como persona a nivel mental. Sí, Ujú. sí. Y recuerden también pues la higiene de nuestro cerebro. También hay un pranayama, una respiración para eso, que luego lo pueden ver en los próximos videos de pranayama de Pedro. Que estoy trabajando sobre eso. Sí. Y la última es la parte de la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad a nivel de higiene, de espiritualidad, es elevarte con una gran capacidad de saber hasta dónde llegas para no perjudicar a las demás personas ni perjudicarte a ti mismo. Sí, ¿Cuáles son porque- tus límites como ser humano? Ujú. Porque todo lo que tú pienses o digas va a regresar a ti y va a regresar a tu entorno. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Sí, si no te regresa a ti, te regresa a un ser querido, un hijo, la hermana, el papá, a un amigo. Importante en esta parte espiritual, que cuando Pedro habla de elevarnos, o sea, no implica de que tú te sientas mejor que el otro y tú estés como por encima del otro, no. Recuerden que todos somos iguales y todos estamos viviendo esta experiencia de vida. Eso es importante. Unos van un poquito con 2, 3 pasos más adelante, otros van un poquito más atrás, pero todos somos una cadena que si uno falla, el otro falla. Cada uno depende del otro. Y que el de adelante te puede decir, ten cuidado que hay un hueco. Y tú no lo oyes y te caes, ¿no? ¿Quieres vivir esa experiencia también? Y también es válida. Pero es porque de repente te toca vivirla, ¿no? Exacto. Okay. Pero tener mucha paciencia. se me olvidó algo a nivel de la parte física, en la higiene. Ajá. Hay personas que tienen en su closet una cantidad de zapatos que no usan. Hablemos de las mujeres en general, de la ropa, de las carteras, o también, pues, no sé, quizás también en los hombres, algunos hombres sean así, que les gusten mucho las compras. En estos días estuvimos con una amiga y su esposo era así, y yo, wow, primera vez que escucho algo así. Sí, eso. Me gustaba ir de compras y me gusta porque hay diversidad, pero también no solamente en la ropa, también en la cocina, los alimentos que a veces guardamos allí no los usamos, o también en nuestro escritorio, en la parte donde tenemos la computadora, la impresora, todos esos documentos que a la final, ¿qué es lo que hacen? Desordenan. Y Crean una energía allí estancada. estancada. Y eso, tanto en el closet, con zapatos, ropa que no utilizamos, hay que sacarlas, darlas, regalarlas si están en buen estado y si Sí. no sirven ya botarlas directamente. Pero igual en el escritorio, es como que tú salieras de la cama, no la viste, no la arreglas. Cuando llegas y ves la cama así, no te provoca ni acostarte en la cama, porque no es lo mismo cuando tú vas a un hotel y la cama bien arregladita y te provoca saltar y tirarte en la cama, Exacto. porque la cama está bien arreglada, igual. Y limpia. Y limpia. Entonces es igual en tu cama, arreglarla, incluso en tu escritorio de trabajo. O sea, no lo dejes lleno de libros o hojas y un sinfín de cosas. Sí, porque recuerden que también la casa es parte de nosotros mismos. Y entonces cuando llegas nuevamente a continuar tu labor, tu estudio, tu actividad, no te va a provocar porque está todo desordenado. Entonces ahí empieza también la limpieza y el orden, porque lo principal en el universo es el orden y el segundo paso es la recreación. Entonces esos dos puntos son importantes, tener orden en todos tus aspectos de tu vida y tener momentos
de recrearte, de reírte. Y no sé si en otro video lo dije, pero a mí me encanta este concepto. La magia, ¿qué es la magia? Es poner orden donde no lo hay. Entonces vamos a hacer magias, aparte que ya se está acercando la Navidad, vamos a hacer magia. Y no es sacar un conejito de un sombrero. ¿Ese es otro tipo de magia? Sí, pero la magia del magisterio, de maestría, de maestro, es poner orden donde hay desorden. Exacto. Por eso el cosmos tiene un orden. La luna no va porque le da la gana pasar por aquí, o el sol está... No, tiene un orden. Sí, el mismo día, ¿no? Con sus horas, todo es un orden. Es preciso, es un reloj como suizo, perfecto. Después nos cuentan. ¿Ok? Y no se olviden, practiquen servicio. Sí. El servicio con el corazón. es lo mejor, va a abrir muchas puertas. Sí. Y su sonrisa. Gracias, disculpen que si nos extendimos. Espero que les guste este video. Recuerden seguirnos si así lo desean por este canal y por todos nuestros social, como Instagram, Facebook, que lo van a tener aquí en la descripción del video. Y lo otro, no se olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo. Y compartirlo. Sí. Y la campanita, para que sean los primeros en ver nuestros videos. Los estrenos. Un abrazo Gracias, que sean gigantesco. muy felices. Se les